Bien, muchísimas gracias. Hemos invitado a don Guido Midma, que es el secretario general el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Le agradezco mucho por estar acá con nosotros. ¿Cuál es la posición que tiene la Central Obrera Boliviana después de haber conocido el fallo del Tribunal Constitucional? Deja sin efecto el artículo 12, el tema del preaviso. ¿Los deja ustedes más seguros? ¿Los deja ustedes más tranquilos con el tema de estabilidad laboral o hay incertidumbre, don Guido? Bueno, hay que llegar. Buenos días, Jorge. Buenos días al país. Sin embargo, hay que llegar a aclarar muchas situaciones. Este pedido, este fallo que sacó el Tribunal Constitucional ya fue un proyecto de la Central Obrera Boliviana, ya que databa de la gestión pasada. Sin embargo, el fallo que ha sacado lo está eliminando definitivamente el artículo 12, donde era una amenaza para los trabajadores dentro del escenario laboral. Sin embargo, ese fallo hemos aplaudido como Central Obrera Boliviana porque no podíamos seguir con este artículo que al final era un resabio del 21060. Sin embargo, hay que llegar a aclarar también de igual manera que no se han eliminado las modalidades de contratos laborales. Creo que hay que decirle al país, porque ha habido una mala orientación por parte del viceministro Trigoso, en la cual se estuviese eliminando inclusive las modalidades de contrato. Hay que decirle al país, hay que decirle a los trabajadores que no simplemente estaba en el artículo 12 las modalidades de trabajo. Está en el artículo 6, está en el artículo 23, está en el decreto ley la 16187, donde se están garantizando el tema de los contratos indefinidos, el contrato a plazo fijo, los contratos eventuales y otros. Sin embargo, creo que ese pedido, ese proyecto de la Central Obrera Boliviana se ha llegado a consolidar. Lo que preocupa que el viceministro pareciera que estuviese patrocinando los intereses ahora de los empleadores, lo cual no es casual que el presidente de los empresarios Nostas ha llegado a coincidir con el mismo pedido de la destitución de las cartas de preaviso. En la Constitución en ningún artículo manifiesta cartas de preaviso de retiro para los trabajadores. Las cartas de retiro de preaviso lo han utilizado de manera totalmente abusiva, arbitraria los empleadores, argumentando que la empresa inclusive estaba en déficit y otros. Hay que aclarar al pueblo boliviano, hay que aclarar a los trabajadores que la lucha unida de los trabajadores sí nos han dado la razón. El tribunal y otros han dado la razón a la Central Obrera Boliviana y hay que aclarar que no ha sido una decisión ni voluntad política del gobierno y también de los legisladores. Ahora, ha sido una voluntad de los trabajadores. Va a hacer estas observaciones, don Guido Midma, sobre que esto estaría generando incertidumbre en cuanto a la modalidad de contratación. Cuando sale el gobierno y hace estas observaciones, ¿en qué queda entonces esta relación entre la COP y el gobierno? Bueno, hemos tenido reunión el día de ayer por la madrugada. Hemos explicado al presidente porque las cartas de preaviso, según manifestaba el gobierno, viceministro, si el trabajador aceptaba o rechazaba las cartas de preaviso. Pero cuando han regresado, cuando los empleadores sacan a los trabajadores, ya no hay destitución. Raras veces ha existido esos temas. Y hay que manifestar también cuánto cuesta un amparo para que el compañero pueda ingresar a su fuente laboral. Por arancelos, solamente por honorarios, por un amparo, el abogado cobra 5.000 bolivianos. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer de los papeleos, el tiempo y otros? Automáticamente el compañero trabajador por cansancio deja pues la fuente laboral. Hay una desvinculación por esos lados. Por eso los trabajadores hemos estado en contra de todos esos cometidos. ¿Qué otros temas se han tocado con Evo Morales ayer en la madrugada? Bueno, fundamentalmente el trabajo de las mesas de trabajo en base al pliego, el tema de... Simplemente, mayormente, al tema de las cartas de preaviso con todas las explicaciones que nosotros habíamos dado. Sin embargo, apoyamos esa decisión que ha hecho el Tribunal Constitucional. Lo que preocupa, Jorge, lo que preocupa al país es que hubiesen sacado nuevas causales el Tribunal Constitucional. Y yo me pregunto, ¿acaso tiene las mismas atribuciones el Tribunal para poder sacar? ¿Acaso no son normas que se deben legislar? Sin embargo, esas respuestas no lo tiene que hacer viceministro, en la cual los trabajadores bastante molestos habíamos manifestado, inclusive invitado a un debate sincero, a un debate abierto al país, a los trabajadores. ¿Quién está queriendo vulnerar nuestra constitución política del Estado? Las garantías laborales para todos los trabajadores. ¿Qué estamos buscando los trabajadores en esta coyuntura? Estabilidad laboral sostenible, equitativo, satisfactorio, que es importante. Ahora, se hablaba también del tema de la libre afiliación a la Caja Nacional de Salud, dejando un poco el tema del preaviso a un lado.
que se le iba a pedir al presidente que esto quede sin efecto. Hablaron de eso ayer en la madrugada, recién se van a poner de acuerdo. ¿Cómo afecta esto a la Caja Nacional de Salud? Yo quiero llegar a aclarar, no es recientemente este pedido. Este pedido ya ha pasado con gobiernos de facto, con gobiernos neoliberales, en que quisieron siempre desarticular la Caja Nacional de Salud. Sin embargo, se ha llegado a manifestar que debe ser tratado también con las organizaciones afiliadas a la COP en las mesas de trabajo, que son sumamente importantes esos temas. Y otros temas, como el tema del INASES, el aporte del 0,5%, que por resolución se había manifestado no más aportar ese 5%, porque ya no estuviésemos fiscalizando los trabajadores, gobierno ya estuviese fiscalizando con ese decreto la 3091. Sin embargo, todos esos casos considero que sí debe plantearse en las mesas de trabajo y buscarse respuestas y soluciones a nuestros pedidos. Muy bien, tenemos preguntas desde Santa Cruz. Gabriel Oviedo, muy buenos días. Buenos días, Jorge Tejerina. Saludamos a nuestro invitado, señor Midma. ¿Qué opina de estas observaciones que cada vez más representantes del gobierno están dando a la eliminación, a la derogación del artículo 12 de la Ley General del Trabajo? Asegura que deja indefensos a los trabajadores del país. Bueno, consideramos los trabajadores que eso no es así. El artículo 12 de la Ley General del Trabajo era totalmente contradictorio a la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado no hay un solo artículo donde anuncie cartas de preaviso. Sin embargo, esos temas hemos exigido, hemos aplaudido la decisión que ha hecho el Tribunal Constitucional. El 2012 ya sacó magistrado Cusi, en la cual la sentencia constitucional, la 177/12. El 2013 sacó la 1262/2013, que Cusi ya quiso alinear a la Constitución Política del Estado. Intereses ajenos ha hecho que no se permitan esos temas. Sin embargo, hubo otra sentencia que activó el tema de las cartas de preaviso. Eso de manera abusiva ha hecho que los trabajadores sean echados de sus fuentes laborales. Ahora, con la decisión 007/2017, la sentencia constitucional, sí es favorable, fortalece la estabilidad laboral, cuida la estabilidad laboral de los trabajadores. Sin embargo, debemos ir por ese tren, cambiar normas inclusive totalmente contrarias a los intereses de los trabajadores. Y hay que aclarar un tema, que no todo está dicho en el artículo 12, como llega a manifestar el viceministro Trigoso. Preocupa bastante que Trigoso ya estuviese, lo vemos nosotros los trabajadores, coincidir en sus pedidos con los empresarios privados, coincidir en que se llegue a ratificar el tema de las cartas de preaviso, que fue proyecto exclusivo de Gonzalo Trigoso. Sin embargo, hemos refutado por qué no se había tomado en cuenta el proyecto que tenía la Central Obrera Boliviana. Sin embargo, esa decisión que ha dado principalmente ha sido favorable, es favorable a todos los trabajadores del país. Sin embargo, no debe existir duda en los trabajadores, porque las modalidades de contrato no solamente está estipulado en el artículo 2, está estipulado en el artículo 6, en el artículo 23, un decreto ley como es la 16187 de 1979. Señor Midma, entonces no quedan vacíos legales con la derogación de este artículo, ¿no habrá que hacer algunos cambios en la Ley General del Trabajo para evitarlos? Automáticamente, el trabajo primordial de las comisiones, de la Central Obrera Boliviana, de los trabajadores que aglutinan la COF, debe ser el tema del artículo 4 de la Ley General del Trabajo, que ha repercutido bastante, que ha desconocido conquistas sociales, que ha vuelto deudor a los trabajadores. Esperemos que haya esa voluntad de diálogo, de solucionar, de escuchar en base a la Ley General del Trabajo, que se ha acordado con la Central Obrera Boliviana, consensuado con la Central Obrera Boliviana, porque la Contraloría General del Estado está llegando a reconocer muchas conquistas sociales logradas ya con anterioridad. Muy bien, Gabriel Oviedo, hasta más adelante. Hasta un próximo contacto, Jorge. Ok, le agradecemos mucho a don Guido Midma, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, por estos temas que hemos podido abordar. Le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros.